O sea, ¿hasta qué punto un menor puede ser responsable o no de un delito que está cometiendo en el ámbito de la intimidad sexual? ¿Dónde acaba el juego y la exploración y dónde empieza la agresión? No es llevar la política a tu cama, es llevar el pensamiento crítico a las escuelas en temas tan fundamentales como la sexualidad. ¿Cometer una agresión sexual te convierte en agresor únicamente? ¿Esa es toda tu identidad? ¿Todas las otras capas de tu vida desaparecen? ¿Dónde queda el consentimiento? ¿Podemos hablar de un consentimiento dentro del ámbito de la sexualidad? Comprender no es justificar. Creo que es más difícil hacer justicia cuando vives en la urgencia de sobrevivir. El deseo hoy en día pasa también por una mirada capitalista y por una mirada patriarcal. A ver si va a ser verdad que vamos a ser brujas, ¿no? Porque vamos como acertando las cosas, ¿no? El pensamiento crítico no se desarrolla solo. ¿Puede un niño cometer una agresión sexual? ¿Qué pasa cuando ese niño no es un desconocido, sino alguien cercano, tu primo, tu amigo, tu hijo? Durante mucho tiempo, la sociedad ha buscado respuestas simples, malos y buenos, víctima inocente, agresor culpable. Pero ¿qué ocurre cuando los límites no están tan claros? Cuando hablamos de menores, cuando hablamos de deseo confuso, de silencios familiares y de patrones machistas que se transmiten de generación en generación. La serie Pubertad, creada y dirigida por Leticia Dolera, nos enfrenta justamente a eso. El detonante, un vídeo viral en redes sociales que involucra a 3 adolescentes en una agresión sexual. La cuestión, cómo la comunidad que rodea a los implicados debe mirar de frente su propia relación con la sexualidad y enfrentar la herencia silenciosa de tabúes y traumas que seguimos transmitiendo a los más jóvenes. El contexto, una colla castellera que busca ese ambiente popular para acercarnos y esa metáfora entre personas que forman una estructura perfectamente ensamblada para sostenerse y elevarse y la sociedad misma. Entonces, si alguien cae, ¿es un fallo individual o un error colectivo? Pubertad nos confronta con la necesidad de repensar la responsabilidad colectiva. ¿Es suficiente el control parental? ¿Les hablamos a nuestras hijas e hijos de lo que es el deseo o el consentimiento? ¿Conocemos sus realidades y a lo que se ven expuestos? Yo soy Alicia Población y esto es Recordis, un podcast en el que hoy hablamos de pubertad. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con su directora, Leticia Dolera? Bienvenida, Leticia. Muchísimas gracias por venir a Recordis. Es un auténtico placer tenerte aquí. Siempre nos gusta empezar los capítulos del podcast con una definición de conceptos para tenerlos sobre la mesa y luego volver a ellos en lo que vamos preguntando y vamos reflexionando sobre los temas. Entonces, ya que vamos a hablar de esta maravillosa serie que se acaba de estrenar, que es Pubertad, yo quería que definiéramos 3 conceptos. Por un lado, sexualidad, por otro lado, el consentimiento y por otro lado, la justicia. Vale, yo no me he venido con esto preparado, que habría estado bien, porque yo soy oyente de tu podcast. Ay. Y lo podría haber pensado, pero no lo he pensado. Bueno, pero los tienes estudiadísimos seguro. De hecho, me gustó mucho el podcast que tuviste con Rosa Cobo. Maravillosa ella. Donde definisteis muy bien el consentimiento. Es que además ella sacó un libro el año pasado justo del consentimiento y es brutal. O sea, porque lo saca de... El consentimiento es un concepto que dependiendo del contexto varía su significado, que a mí eso me parece muy curioso en una palabra. Y ella además, como es tan académica, como que lo explica muy bien. Pero sí, brutal. Pues con nosotras Rosa Cobo viene de repente. Para el feminismo, la palabra consentimiento sexual se refiere a un acuerdo entre 2 personas cuyo acuerdo está mediado por el deseo. Ese es el consentimiento sexual. Para decirlo de otra forma, ese es el buen consentimiento. El buen consentimiento es cuando 2 individuos realizan un intercambio sexual y ese intercambio sexual está mediado por el deseo. Ahora bien, hay otro concepto que muchas veces daría la impresión también de que es consentimiento y no lo es, ¿no? Y es el ceder. Y ceder no es lo mismo que consentir. Ceder es, lo dice Clotilde Leguil, a mí me gusta mucho, la cesión implica siempre un allanamiento del cuerpo. Cuando no hay deseo, el cuerpo es forzado. Y cuando el cuerpo es forzado, eso se suele traducir en un trauma. Entonces, es muy importante señalar y hacer esta distinción entre lo que es ceder y lo que es consentir. ¿Cuál de ellos? ¿Con cuál empezamos? A ver, yo creo que quizá estaría bien
tener claro de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad, antes que de consentimiento. Porque yo creo que la sexualidad es una cosa que muchas veces pensamos en lo que es el acto sexual y creo que va mucho más allá. Es toda la concepción y toda la construcción de un deseo. Y eso lleva a muchos otros ámbitos de la vida, como puede ser pues, la publicidad, las industrias culturales, las ficciones. Entonces, no sé, desde qué punto de vista, por ejemplo, en la serie habéis concebido la sexualidad como tal. Pues como un acto de intimidad con el propio cuerpo y con un otro. O te diría más, o con un otro, ¿no? O sea, porque la sexualidad puede ser la comunicación contigo misma y el autoconocimiento de tu cuerpo y tu placer y tu deseo y tus órganos sexuales y qué te produce estimularlos y qué te produce alguien que te gusta, ¿no? Cómo se te activa. Y luego esa sexualidad con un otro o con una otra, donde creo que ahí interviene mucho la comunicación. ¿No? O sea, el escuchar el cuerpo del otro y ver cómo el cuerpo del otro reacciona a lo que tú le puedas hacer y cómo lo que te hace y cómo también te puede agradar, desagradar, excitar y cómo ahí hay un baile de comunicación, de qué nos está gustando, qué no. E incluso a veces en ese baile puedes descubrir algo que no y no pasa nada. Puedes tú probar algo con alguien te propone probar algo y a ti no te gusta, pero lo tienes que probar antes de saber que no te gusta, ¿no? Entonces, para mí la sexualidad tiene que ver con eso, con esa intimidad y esa comunicación y autodescubrimiento. Me gusta mucho porque son dos conceptos que se habla como mucho de ellos, pero a lo mejor no se ligan tanto, que podría ser justamente lo que es la sexualidad, ¿no? La suma de la intimidad y la comunicación, tanto con otros u otras como con una misma, que yo creo que también eso se nos olvida un poco, ¿no? Hacernos preguntas, descubrirnos a nosotras mismas y más a las mujeres que llevamos mucha historia detrás como de tabúes como para no saber lo que nos gusta y sentirnos con la libertad de preguntarnos, lo que la libertad es otro concepto que telita, pero bueno, sí. Ahí va, ¿no? También ligando, ¿no? con el siguiente concepto, claro, cuando somos capaces de definir un poco lo que es la sexualidad y se queda entre la comunicación y la intimidad, ¿dónde queda el consentimiento? ¿Podemos hablar de un consentimiento dentro del ámbito de la sexualidad? Podemos hablar de un consentimiento, sí, creo que debemos hablar de un consentimiento sabiendo que el consentimiento puede ser tramposo. ¿Sabes? Siendo conscientes de eso. Entonces, también partiendo de qué sería lo ideal, ¿no? Para mí lo ideal sería el consentimiento vinculado al deseo. Porque consentir tiene algo de pasivo. Justo. Y creo que la sexualidad tiene algo de activo. Y cuando dibujas la sexualidad, sobre todo heterosexual, y pones sobre la mesa el término consentimiento, parece que ya quien tiene que consentir es la mujer. Justo. Cierto. Y la otra persona no. O sea, vinculamos consentimiento a mujer y ahí hay algo ya de base que creo que está mal. Nos tiene que hacer sospechar, como poco, ¿no? Sí, exacto. Abrir la mirada crítica y decir qué pasa aquí. Como último concepto está la justicia, que para mí es un concepto que me cuesta mucho definir, porque claro, también creo que es muy personal y creo que depende mucho de los contextos. Y esto lo hablaremos más adelante porque en la serie me parece que lo tratas también de una manera muy delicada y muy bien pensada. Pero ahora que está tan reciente esta serie, ¿cómo definirías la justicia en este momento? Ya. Es complicado, ¿no? Sí, es muy difícil. Es muy pero difícil. O sea, lo que me apetecería ahora es leer sobre ello, más que hablar yo sobre ello. Porque al final entiendo que tiene que ver con los valores éticos, ¿no? Con una ética no perjudicial para nadie, ¿no? Donde todos sintamos que no sale nadie mal parado. Pero claro, a la vez te digo esto y digo, bueno, el que ha cometido un crimen ha hecho que alguien salga mal parado, entonces tiene que salir el mal parado para que, ¿sabes? Se lo merece. La justicia, ¿no? Es el ojo por ojo, diente por diente. Exacto. Claro, por eso la justicia no se puede
esto de tomártela por tu mano, ¿no? Porque entonces se convierte como en venganza. ¿Sabes por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué crees que consta tu nombre en una denuncia por agresión sexual? Ya, pero es que todo esto es un error. ¿Un error de quién? ¿Por qué no me cuentas qué hiciste para celebrar la verbena de San Juan? Nos invitan a hacer botellón. ¿Qué? ¿En serio? No recuerdo cómo se hizo de día. Yo no pienso tratar a mi hijo como culpable de un rumor que se ha inventado una niña. Ser madre es una mierda. Pues veamos el vídeo. Ha habido una denuncia. Tendréis que acompañarme. ¿Pero tú qué quieres que explique? ¿A un chaval de 14 años lo pueden imputar? Son niños, podrían haber estado, qué sé yo, jugando, conociendo, explorando. Estoy intentando que confíes en mí. No es culpa tuya. No sé quién eres, no sé qué te está pasando. Tú no eras así antes de venir aquí. Yo no he hecho nada. A mí me gustaría preguntarte sobre cómo se te ocurrió el contexto de la colla castellera, que se dice, lo leí el otro día preparando la entrevista, que una colla castellera es el lugar donde el obrero puede pisar al patrón. Esto me encantaba. Donde todo el mundo lleva la misma ropa, es intergeneracional y además ambos sexos conviven. Entonces, claro, de repente me encuentro que has hecho una serie en la que el propio contexto de la colla castellera es la metáfora de la sociedad en sí misma, que para levantarse y para sustentarse necesita de los demás, ¿no? Entonces, yo quiero que nos hables un poco de cómo surgió toda esta idea, porque además creo que la serie lleva gestando desde bastante tiempo, la tenías en la cabeza como bastante tiempo, toda esta idea de hablar de este tema. Pero ¿por qué una colla? ¿Cómo llega a ti esta idea? Pues primero porque empiezo a pensar que el lugar donde enmarcar la serie tiene que ser el de la cultura popular. Porque en la cultura popular hay valores tradicionales, miradas quizás más conservadoras, ¿no?, que vienen del pasado, que per se no tienen por qué ser malas, pero que desde miradas progresistas se miran por encima del hombro a veces. Y las miradas conservadoras miran con miedo a las miradas progresistas. Cuando creo que en realidad se trataría de una retroalimentación, ¿no?, o de una convivencia, y de que la mirada progresista entre en los valores conservadores y que que los valores conservadores sepamos verles el sentido. Ya. O sea, que la tradición tiene un sentido, ¿no? Porque Totalmente. nos ayuda a comprender que venimos de algo que va más allá de nosotros y que perdurará después de nosotros. Justo. En este mundo que nos abruma, ¿no? Y sabiendo que la vida es algo efímero, de pronto la cultura popular te dice que formas parte de algo que... Te enraiza, ¿no?, de alguna sí, manera. y que va más allá de ti, ¿no? Ya. Y entonces, claro, como viene de ahí, pues inevitablemente hay muchas tradiciones que tienen un sesgo, por ejemplo, patriarcal, ¿no? Y que chocan con las miradas feministas de la época, Claro. de ahora, y a veces esto genera tensiones que están bien, las tensiones. O sea, las tensiones son estimulantes y son Total. interesantes. Total. Y para mí, pues había algo de eso a nivel como metafórico, que tenía que ir por debajo de la trama, de estas dos formas de ver el mundo que tienen que aprender a convivir, sin que fuera la trama principal. Ya. Entonces, cuando ya digo, vale, ok, cultura popular, empiezo a indagar en dónde podía ser. Incluso pensé que podía ser una cofradía de Semana Santa, pero entonces la religión cobraba mucho peso. Y siendo un tema que hablamos de sexualidad, no me apetecía meter a la religión, ¿no? O sea, me interesa también como tema, pero llegué a pensar también en los correbous como metáfora de la masculinidad, pero no acababa de tal. Entonces un día ya me vino la imagen de un castell y dije, claro, es que es perfecto, porque por un lado estás rompiendo el tabú del contacto físico, y como estamos hablando del tabú, de la sexualización, la metáfora de cómo la piña, ¿no?, es la base de una sociedad, que podrían ser los valores éticos de consenso, Justo. la justicia que pactemos de consenso, el tronc, que para subir tienes que confiar en el que tienes abajo, porque si no, no puedes subir porque es que te caes. Ya. Y cómo los más pequeños tienen que sostenerse, agarrarse
tirar de los adultos para poder subir. Total. Todo eso siendo además algo frágil, porque un castell es frágil. Si alguien se despista, se cae. Si la piña no está bien formada, se cae. Si alguien no confía, se cae. Entonces me parecía una metáfora total, ¿no?, de cómo esta denuncia de agresión sexual hace que el castell de la familia, que el castell de la colla se caiga y se desmonte, ¿no? Creo que has dado en el clavo, porque es verdad que hay mucha cultura popular que se podría haber traído, pero el tema pedía esto. Es que sí. Pedía y aparte esto. es que es estéticamente ya lo estás viendo. O sea, la filosofía que encierra un castell está en su estética también. Sí. Y eso es fascinante y visualmente estimulante. Claro, claro. Y difícil de rodar. Hombre, Pero bueno, me imagino que de hecho vi el estreno, creo que fue en Barcelona, ¿no? Hicimos un castell. Hicisteis un castell en Fue la increíble, sala. fue increíble. O sea, es Pero que fue... dije, ¿cómo? Porque además yo sabía, o sea, porque fue una sorpresa para la gente, pero claro, yo lo Ya. sabía. Y sabía que iban a entrar la gente con los timbals, con las grallas tocando. Sí. Pero es que cuando entraron en mitad del cine lleno de 1000 personas, Claro, el es cine que Aribau, tela. de pronto hay una cosa como ancestral que se te despierta y que todo el mundo se levantó de la silla como, ¿qué? No se lo Y creía. hay algo como... Empieza a sonar la música y es brutal cómo te transporta a algún lugar Es que es increíble. muy fuerte. Ya cuando el castell sube y ves a la Anchaneta que va a tocar el techo del cine... O sea, Es que es fue de una locos que va a estar en mi catarsis. interior, Es que o fue sea. una catarsis brutal. Ya, qué maravilla, de verdad. Bueno, en fin, es que no, yo te lo voy a decir muchas veces, que la serie es una Ay, qué maravilla. bien, gracias. Mira, me ha costado muchísimo. O sea que puedes Que te decirlo lo dos digan, que te lo veces. digan. Bueno, Pubertad muestra que los agresores no son monstruos, ¿no? Digamos que viven en los márgenes, sino que pueden ser tus amigos, tus familiares, tus hijos. Entonces, claro, lo fácil es construir un relato en blanco y negro y decir, estos son los malos y estos son los buenos, pero no se podía hacer aquí y creo que lo has hecho a propósito, ¿no? El poder dialogar sobre esas zonas grises, poder reflexionar sobre ellas. Yo quería preguntarte cómo se cuenta esta complejidad en la ficción sin caer, por un lado, en la banalización del daño y, por otro, en la justificación del agresor. Claro, por eso la ficción, porque la ficción es el lugar, yo creo, que te permite explorar las aristas y lo poliédrico que somos las personas, ¿no? O sea, porque por un lado podemos teorizar, y lo hacemos, y está bien hacerlo, sobre las relaciones de poder, sobre el patriarcado, sobre el feminismo, sobre la agenda política feminista, o sea, y eso lo necesitamos para tener una dirección en la que ir, ¿no? Y aclararnos, ¿no? Y un poco, pues eso, darle un sentido político a muchas vivencias. Pero luego la vida real Es otra cosa. es poliédrica, Claro. y las personas somos contradictorias. Justo. Y tenemos emociones, porque está la razón, pero está la emoción también. Y muchas veces la razón a lo mejor te dirá cosas que la emoción no. ¿Y qué haces con eso? Justo. Entonces me interesaba este terreno de los grises por eso. Y claro, la serie no pasa por encima del dolor de la víctima porque hay un capítulo dedicado a ella, entero, para que también te metas en su piel. Pero también hay un capítulo dedicado a ellos, Claro. para que también te metas en su piel. También entiendo que es más fácil hacer el ejercicio, fácil entre comillas, porque son menores de edad. Ya. Si fueran adultos, creo que sería más difícil de hacer, pero no imposible. Un momento, sisplau. Lucía señaló y acusó a nuestro hijo de algo grave, no, de algo gravísimo. Pero señores, son niños, podrían haber estado, qué sé yo, jugando, conociendo, explorando, como hemos hecho todos aquí. Potser no són tan nens ja, eh? Exacte. Jo crec que és una que tindríem que tenir en compte, també. Com a colla crec que hem de denunciar llavors que els Mossos... Claro, yo me hacía muchas preguntas. Una es, porque son menores, ¿dónde empieza, o sea, dónde acaba la exploración? O sea, ¿hasta qué punto un menor puede ser responsable o no de algo, de un delito que está cometiendo en el ámbito de la intimidad sexual? Y dónde acaba el juego y la exploración y dónde empieza la agresión. O sea, ¿lo puede tener claro un menor de edad? Y luego la otra pregunta que me hacía era ¿hasta cuándo una persona que ha cometido una agresión sexual es un agresor? O sea, ¿lo va a ser para siempre? Ya. ¿Cometer una agresión sexual te convierte en agresor únicamente? ¿Esa es toda tu identidad? ¿Ya no todas las otras capas de tu vida desaparecen?
es chungo, ¿eh? O sea, y es delicado, e insisto, o sea, es algo que yo creo que es importante hablarlo, pero también en los contextos, o sea, no lo puedes hablar en todas partes. Cierto es. Y tampoco en estos tiempos de titular y que se busca la viralización, ¿sabes? Como, hay como una manipulación, hay como pérdida de pensamiento complejo. Sí, es cierto. Y tienes que decir cosas emocionales que funcionen en un tweet, ¿no? O en un vídeo de 15 Y es segundos. muy difícil porque hay ciertos temas que no caben en un tweet. Bueno, o sea, la psicología humana, la filosofía, todo eso no cabe. Exacto. O sea, todo eso requiere de tiempo de pensar, de contraponer ideas, Y bueno, entonces, el cómo se hace, pues no lo sé, se hace con todo el respeto que se pueda e intentando humanizar a todos los personajes, ¿no? O sea, buscando el lado humano de todos los personajes y también teniendo claro una cosa, que comprender no es justificar. Justo. Y eso es muy importante también. Totalmente. Claro, hablamos de las zonas grises y hablábamos antes también del deseo cuando estábamos definiendo el consentimiento, ¿no? Que muchas veces nos quedamos entre el abuso o el consentimiento dentro de estas zonas grises complejas y pocas veces sacamos a la luz el deseo. Y yo creo que a nivel educacional, no solo por parte de las familias, por parte de tu comunidad más cercana, sino también por parte de la cultura, todo lo que te rodea a nivel imagen, música, cómo afecta la construcción del deseo de los más pequeños también. Entonces, claro, también me preguntaba cómo es educar en esa complejidad que es la construcción del deseo a los 12, 13... De hecho, en la serie sale mucho toda la relación con el consumo de pornografía y demás, ¿no? Pero también, si tú te has planteado, cuando hiciste la serie, eso, si lo ve un chaval, una chavala de 12 años... sí pensará en cómo se está construyendo su deseo, cómo se les explica. Porque claro, también creo que cuando hablamos de educación sexual lo hacemos desde un punto de vista muy adultocéntrico, ¿no? En plan de, no, es que yo ya, ¿no? Como yo ya sé ciertas cosas, te lo voy a explicar también desde mi realidad, que muchas veces perdemos el norte de lo que es su realidad. Entonces, claro, ¿cómo se busca eso? ¿Cómo se busca explicarle, digamos, sencillamente, pero sin infantilizarles tampoco, todo el tema del deseo? Ahí es nada. Y ahora escribamos una tesis. Si fuera a escribirla, por lo menos puedes pensar. Porque a ti no sé si te pasa, pero cuando escribes piensas de otra manera. 100%, hay un pensamiento que se activa distinto. Y a mano, que al escribir hablar. a mano, Sí, además. sí. Es cierto. Sí. No, claro, es muy interesante porque aquí está el gran tema también. El deseo, ¿no? O sea, el deseo, como está construido también por la literatura, las películas, los videoclips, las redes sociales, el deseo hoy en día pasa también por una mirada capitalista y por una mirada patriarcal. Totalmente. Y en esa mirada patriarcal, pues hay unos estereotipos sexistas que sabemos, ¿no? Que es como, pero no son nocivos. Bueno, es un efecto dominó, ¿sabes? Hombre, claro, el piquito, ¿no? ¿Qué hay de malo en que yo quiera, no sé, salir en mis redes sociales poniéndome aceite y apretando las tetas y tal? No, sí, no hay nada malo en sí mismo en que tú quieras hacer eso. Pasa que una vez más tenemos que sospechar cuando todas las mujeres, ¿no? de pronto se nos dice... Vemos que cuando hacemos algo así tenemos más likes, cuando... te empoderas de repente, ¿no? Claro, ¿no? La gran falacia del capital sexual. Justo. Para las chavalas. Es que, claro, en esta época de neoliberalismo puro, donde todo se disfraza del concepto de libertad, es una putada porque, o sea, nos han hecho el lío. Totalmente. ¿Sabes? Es como... Totalmente. Eres tan libre, tía, gracias al feminismo tú eres tan libre... De que desnúdate. Que si quieres, solo si tú quieres, puedes ganar mucho dinero gracias a tu culo, a tus tetas y a tu coño, ¿sabes? Pero porque eres libre. Eso lo puedes hacer porque eres libre. Y claro, la libertad siempre ha estado bien, ¿no? Que te lo llevan está idealizada como concepto también. Sí, y como que no te lleva a lugares negativos.
Pero claro, la libertad cobra otro matiz cuando estamos hablando de neoliberalismo, cuando estamos hablando siempre de capitalizar cualquier cosa. O sea, no existen los límites del mercado. Entonces, claro, todo vale y todo lo disfrazamos de libertad para que ese mercado pueda acampar realmente a sus anchas. O sea, realmente quien tiene libertad es el mercado y a nosotros nos lo estamos comiendo. Y como siempre, las peor paradas. Sí, sí. Entonces, claro. O sea, realmente en el neoliberalismo... Sí. Anda que Ana de Miguel escribir un libro con este título también, Lo habrá tenido que y decir un encima montón de petarlo, veces. Ya. tiene mucho mérito. Total. Pero esta libertad, en realidad, es libertad para el rico y opresión para el pobre. Justo. Entonces, si podemos ver claramente eso en cuanto al sistema económico, ¿no? Y la desigualdad económica, si lo vemos también como clase sexual, ¿no? En el contexto patriarcal, pues es lo mismo, es libertad para un sexo y opresión para otro. 100%. Por los siglos de los siglos, además. Entonces, a tu pregunta de cómo se construye el deseo... Ahí está. Es como, ¿Qué hacemos con el deseo de los ya. chavales? Yo lo que sí tengo claro es que la educación sexual es necesaria y es fundamental. Y tiene que salir del tabú la sexualidad, porque sigue habitando el lugar del tabú. Lo que pasa que ahora parece que no, por esta cosa que acabamos de comentar, ¿no? De la capitalización de la sexualidad. Claro, pero por eso también saber lo que es. O sea, quiero decir, sigue en el tabú la intimidad y la comunicación en el ámbito de la sexualidad. Claro. No el hecho de que enseñes tus tetas. Pues, Claro, hombre, y ya de que salimos puedas de ahí. hacer que otro tenga ganas de acostarse contigo o de hacerse una paja. Justo. ¿Sabes? Sí. Porque gracias, qué gran poder, ¿sabes? Exacto. Entonces, yo creo que la educación sexual es básica, pero ya desde edades muy tempranas y todo adecuado a cada edad, ¿no? O sea, pues a los más peques hablarles, ponerle nombre a las partes del cuerpo y ver que se puede nombrar, la vulva, ¿no? Que se puede nombrar... Hay una escena muy bonita de eso también en la serie, con la hermana pequeña, ¿no? Sí, donde la madre le pone nombre a las partes sexuales y la niña se ríe, porque se pone nerviosa. Justo, ¿eh? Fíjate, y a esa edad. Claro. ¿No? O sea, que ya empieza... O sea, si te pones nerviosa a esa edad es porque es necesario explicar las cosas ya a esa edad. Claro, porque además es una forma de prevención también. Justo. Y bueno, y ya luego pues hablar de sexualidad, esto en términos de intimidad, de comunicación, de deseo, de cómo tu deseo no puede pasar por encima del otro, ¿no? Claro. Sí, o sea, y ligarlo otra vez con lo de la libertad. O sea, las libertades que no pueden pasar también por encima de otras libertades, ¿no? Sí, y de cómo tus actos tienen consecuencias. Total. Eso es algo que se descubre en la adolescencia. Total. Que además es cuando, esto no sé por qué, no porque sea muy lista, sino porque, claro, como estoy hablando con psicólogas, obvio, claro. Me contaban que eso está en la parte prefrontal del cerebro. De hecho, el personaje que hace de mí, o sea, mi hijo en la serie, Roger, repite lo que su madre, que soy yo, le ha dicho, ¿no? Exacto. Que es que el porno bloquea el desarrollo de la parte prefrontal del cerebro. No solo el porno, sino también pues, las redes sociales, las tecnologías, ¿no? Y es muy importante porque ahí está la empatía y está la capacidad de comprender que tus hechos tienen consecuencias, tus actos. Claro. Y claro, eso es madurar. En la serie muestras que la pornificación de la sociedad no solo es un fenómeno que afecte a los menores, sino que también afecta a los adultos. O sea, tenemos una cola de consumo de pornografía muy heavy a nuestras espaldas. Entonces, claro, también viendo a los personajes, ¿no? De los padres, como pues hablan de la pornografía, necesitan de la pornografía para excitarse, para esa construcción de su propio deseo. Y claro, yo me pregunto, ¿cómo es posible enseñar lo que uno mismo, una misma, todavía no ha deconstruido ni ha desaprendido? ¿Te imaginas tener las respuestas para todo? Para todo. Buah, sería increíble. Ya ves. Bueno, por eso creo que, por ejemplo, o sea, yo creo que deberíamos llegar a unos mínimos de consenso en cuanto a educación sexual. Porque si no, al final, la educación sexual de cada niño o niña depende de la ideología de cada familia. Y eso para mí es problemático. Cierto. Porque
porque los niños no son propiedad privada de los padres. Entonces, los niños no van a vivir siempre con sus padres en su casa, ¿no? Como la película de Yorgos Lanthimos de Canino. Total. Entonces, los niños y niñas se van a relacionar con otros niños y niñas que vienen de otras familias, de otros contextos y tienen que poder vincularse de una manera saludable, ¿no? Justo. Y entonces, claro, por eso pienso, ostras, pero ¿por qué no se abre el melón de la educación sexual en los institutos? Claro, cuando lo abres, te dicen, ahora van a venir las feministas a mi cama, pues la política no tiene que entrar en mi cama. Y es como, cariño, ya ha entrado la política en tu Cariño, cama. la política está en todas partes, Claro. siento decírtelo. O sea, cuando antes hablábamos de la construcción del deseo, o sea, ¿por qué yo deseo lo que deseo? Ya. O sea, yo ya sé que mi deseo no es libre. Ya. Mi deseo es la herencia de muchas cosas. Y eso tiene que significar que yo me sienta culpable cuando... Pues no tiene que significar que te sientas culpable. No somos la Iglesia Católica, ¿sabes? Totalmente. Esto no es la Santa Inquisición viniendo a decir tú, ¿sabes? Bruja por desear esto. No, pero por lo menos sí ser conscientes de que nuestro deseo no viene de una elección individual. Claro. Viene de una herencia cultural. Y ojo, que también puede venir de una herencia psicológica, que esto también en la serie me apetecía hablarlo porque a veces pensamos que el problema que tenemos de la violencia sexual y del auge, ¿no? de esta violencia sexual entre menores y ya no tan menores, pero tiene que ver única y exclusivamente con el consumo de pornografía. Y no es, o sea, eso es un factor grande y además, de verdad, las psicólogas con las que he trabajado, que trabajan con menores en casos de violencia y tal, lo tienen clarísimo porque lo ven todo el tiempo. O sea, es un problema gravísimo el de la pornografía. Y es un factor común, ¿no? Sí. Y cómo les tienen que explicar lo que es la empatía, les tienen que explicar lo que es un no, que hay muchas maneras de decir no, que no solamente es el no, ¿sabes? Claro, o sea, claro. que hay muchas maneras de decir no y que en el acto sexual tiene que haber una comunicación y tienes que también estar leyendo el cuerpo del otro. Evidentemente nosotras también, o sea, las mujeres también diciendo, ¿no? Exacto, con las adolescentes, sí, también tenemos que aprender aprender a poner límites y aprender a decir sí o no, esto me gusta o esto no. O sea que hay o sea, en este cambio de paradigma, digamos, hay algo que aprender por las dos partes. Lo que pasa es que hay una parte que tiene más responsabilidad porque en un patriarcado está en un sitio de poder, ¿no? Y nosotras estamos educadas como niñas en ser sumisas y complacientes y ellos desde otro lugar. Pero... Ay, no sé qué estaba diciendo. Sí, o sea, que hablando de todo, que hablando de todo esto, la pornografía no es el único factor. Entonces, claro, pero que me gustaría recalcar que sí que es un factor de peso, ¿sabes? Pero claro, no es el único. Ya. O sea, la familia, el contexto social, el contexto familiar es importantísimo. Y muchas veces en las familias hay tabús que también circulan y también están operando en los comportamientos de las personas. Ya. Y herencias psicològiques de coses, de patrones aprendidos que s'hereden i se traspassen. I és que lligava molt, però molt. I m'encantava liar-me amb tios i m'he liat amb molts tios. Però jo volia perdre la virginitat amb algú especial, saps? Amb l'Enrique Ortiz. I li vaig dir que no volia follar. I aleshores ella em va dir que ja que ens havíem posat tan calents i que la tenia tan dura, que almenys li xupés una miqueta. Va, chúpamela un poco, me dijo. Lo vas fer? Una mica. Però que ningú em va obligar a fer res. Per què poses aquesta cara? Quina cara? Poses cara. Sí, és que això és el que passa, és que avui dia expliques una cosa així i les feministes diuen que és un abús. No? Sí o no? Jo ho sento així. O sigui, jo moltes vegades sento que veieu una agressió sexual, l'única cosa que hi ha, cariño, és l'escola de la vida. Y luego también el hecho de unos padres y madres que puedan estar más presentes o no. Totalmente. Porque Sí. también, como
todo, o sea, el trabajo parece que es como lo más importante en la vida y tiene que ser el centro de la vida, porque al final ganar dinero es el motivo de todo. Total. O sea, todo está bien si da dinero. Entonces es como el dios del dinero. Totalmente. Pues hay padres y madres asfixiados por este sistema que tampoco pueden estar presentes. Y no quiero o sea, la serie en ningún momento pretende ni responsabilizar ni culpabilizar a los padres, ni tampoco estigmatizar a los adolescentes. Ya. O sea, la mirada que yo he intentado plasmar en la serie es la importancia de lo colectivo, de cómo esto pasa por una acción colectiva, no por una acción individual. Total. No porque esta familia solucione este conflicto, este problema, ya no va a haber más casos de violencia sexual en su entorno, ¿no? Claro. O sea, es estructural, por lo tanto, debe ser colectivo, ¿no? Claro. Pero sí, que no solamente es la pornografía, que también es todo esto. Totalmente, 100%. Yo es 100%. Y es verdad que ahora se habla mucho de la pornografía porque creo que es necesario y creo que es un factor común. Y es que o sea, quiero decir que si coincide tantas veces es porque hay que abordarla, ¿no? Y además hay que... Porque fíjate, hace años que desde el feminismo se viene diciendo esto. Sí. Que la pornografía está construyendo un deseo violento y que esto es peligroso y que está siendo contrario a la ola feminista, es decir, contrario a la igualdad, está favoreciendo estereotipos sexistas y violentos. Y se nos tachaba hace años, yo recuerdo hace como 7 años tener conversaciones donde me llamaban exagerada por poner el foco en la pornografía y decir, ojo, ¿sabes? Ya ves. Yo lo recuerdo. Ya ves. Y que me decían, bueno, pero es que no todo el porno es así, pero no sé qué. Yo decía, ya, pero la mayoría del porno, o sea, el 90% del porno, ¿no? Que Mónica Lario hizo un estudio en política sexual de la pornografía donde dijo, ok, venga, no es la moral, no es mi opinión, no es mi emoción, voy a estudiarlo y voy a ver los datos. Y voy a ver, ¿no? La pornografía, o sea, no esa pornografía alternativa, o sea, totalmente, que está en los márgenes puros, exacto, que ya sería otro debate, sino la pornografía mainstream. Yo recuerdo estas conversaciones donde esta es tu visión moral del sexo, tienes una visión moral sobre el porno, esta es tu moral, como si no pudiéramos ser series morales, como si la moral fuera algo también nocivo per se, ¿vale? Pero ahora hemos visto que efectivamente sí tenía consecuencias, que las feministas no estábamos locas y que esto que se venía avisando, ahora ya psicólogos, neurólogos nos dicen que efectivamente sí era un problema, ¿no? Ahora el feminismo también está avisando de cómo hay determinadas aplicaciones y determinadas portales tipo OnlyFans que se venden también como algo que es inofensivo, como que es una forma de ganar dinero, cuando es una puerta de entrada a la prostitución, con toda la violencia que ello conlleva. Totalmente. Y toda la desigualdad. Y ahora se nos está... O sea, todavía se nos dice que estamos exagerando con esto, otra vez, que todo depende del portal, que la libertad, que cómo vas a decirle tú a una mujer que no puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Ya. A ver si va a ser verdad que vamos a ser brujas, ¿no? Porque vamos como acertando las cosas, ¿no? Claro, entonces, ¿sabes? Es que lo estaba pensando ahora, porque me he acordado de esas conversaciones que yo tenía hace 7, 8, 9 años sobre la pornografía y cómo ahora estamos viendo consecuencias. Porque claro, antes la pornografía la veías, evidentemente no diremos que la violencia sexual viene de ahora, lo sabemos, no hace falta que ahora venga alguien a decirnos, pero si la violencia, ¿sabes? Que es como otro discurso, como aburridísimo, ¿sabes? O sea, es que no se les ocurren ya cosas. Pero está claro que no había la violencia sexual entre menores que hay ahora. No. Y entonces podemos ver que ha cambiado. Exacto. Y analizarlo, o sea, yo creo que va muy ligado también a lo que hablábamos al principio de esa pereza por el pensamiento crítico. O sea, no es llevar la política a tu cama, es llevar el pensamiento crítico a las escuelas en temas tan fundamentales como la sexualidad, que nos afecta a todas las personas. Entonces, no sé, o sea, yo creo que es más por la traba de siempre de ya me estás molestando. Sí, además, fíjate, o sea, un ejemplo muy tonto, ¿no? O sea, el pensamiento crítico no se desarrolla solo. O sea, yo hace poco estaba en un concierto con gente y había una mujer en el escenario, había como 10 músicos y una mujer. Y si no lo dices, nadie lo piensa. Todavía, ¿eh? Ya sé que este es un ejemplo... No. ¿Sabes? Que, este no es el gran problema que tenemos, ya. Aunque bueno, habría que hablar con
con las músicas y ver, ¿no? Mujeres Exacto, que se dedican a la música y ver qué opinan. Claro. Porque luego la industria musical tiene también una serie de imaginario súper pornificado también. Justo. Pero que al final, si alguien no te enfoca con la linterna ahí, tú sola no lo ves. Ya, y eso es lo que llevamos haciendo muchos años las feministas, ¿no? Poner un poquito de luz en la caverna. Hablando de todo esto de los móviles, de todo lo que hablas de no solo la pornografía, digamos, que buscas en las plataformas de pornografía, sino las redes sociales, las aplicaciones nuevas que están saliendo y demás, también hablabas de que los móviles nos han robado el sentimiento de pertenencia. En pubertad, sin embargo, vemos como el porno compartido también crea una especie de pertenencia entre los chicos, aunque sea una pertenencia un poco tóxica, ¿no? Entonces, claro, yo me planteaba si quizá lo que está pasando con los móviles y con las nuevas tecnologías es que ese sentimiento de pertenencia está metamorfoseándose hacia otra cosa que crea nuevos vínculos que no estamos siendo quizás suficientemente rápidas de analizar. No sé cómo ves esto. Nuevos vínculos que no son vínculos reales, que son también muy frágiles, ¿no? Yeah. O sea, a mí me voló la cabeza un libro de Almudena Hernando que se llama La fantasía de la individualidad, que te lo recomiendo muchísimo, Vale. Que habla precisamente de eso, ¿no? De cómo necesitamos sentir que formamos parte de algo. También la lectura de ese libro me hizo pensar en la cultura popular como lugar, como marco para la serie. Claro. Cómo siempre hemos necesitado, ¿no? Ya fuera la religión, los dioses, para comprender un poco el mundo, por qué existe el mundo, por qué llueve, porque se enfadaba un dios, ¿no? Al que habías... Luego ya la ciencia te enseña que eso no. Yeah. Y vamos desarrollando otras formas como de darle sentido a nuestra existencia, que es una existencia que nos supera, o sea, porque el sentido de la vida o intentar entender cómo hemos llegado hasta aquí, de dónde salimos, es algo, bueno, como complejísimo, ¿no? Claro, ahí está el kit de la cuestión. Y entonces hay formas que nos... Pues la religión es la primera que nace, yo creo, para intentar darle un sentido, una estructura a nuestra vivencia en la Tierra. ¿Qué pasa? No vamos a hacer ahora un análisis, ni mucho menos lo haré yo, antropológico de la evolución de la humanidad, pero sí que el sentir que formamos parte de grupos, de manada, nos hace sentirnos menos vulnerables en esta cosa del mundo, que es abrumador, ¿no? Y que se nos olvida hasta que viene una catástrofe natural, lo abrumador que es el mundo, ¿no? Entonces, si tú sientes que... O sea, la fragilidad que tú puedes sentir como ser humano en esta cosa tan abrumadora que es el mundo, si sientes que formas parte de un grupo, te sientes menos frágil. Claro. ¿No? Te sientes menos perdido. Hay algo de sentido, de vale. La vida es... ¿no? El mundo es inabarcable, pero yo formo parte de un grupo que me da una raíz y que me da un sentimiento de pertenencia. Claro, y que me arropa de alguna forma de esa tempestad, ¿no? Que está afuera. Exacto. Entonces, con la industrialización y ya la última evolución es efectivamente con los móviles, o sea, este sentimiento de pertenencia, más que nada también con el capitalismo, el individualismo, el sentimiento de pertenencia se va rompiendo, ¿no? Y ya le va bien al sistema capitalista y al neoliberalismo que se rompa, porque entonces... Si se rompen las asociaciones, si rompes el asociacionismo y lo colectivo, si crees que lo colectivo no tiene sentido porque no va a poder conseguir nada, solo se consiguen las cosas con el héroe que consigue él solo ganar la batalla, ¿no? Esta cosa de idealización del héroe que puede él solo con todo frente al colectivo. Pues bueno, también vas deshaciendo los movimientos sociales también. 100%. Pero además también se deshace ese sentimiento de pertenencia y de, bueno, entonces ¿yo a dónde pertenezco? ¿Sabes? Porque, ok, voy a subir la cima y voy a decir, soy el mejor, ¿y quién se va a alegrar? Por ejemplo, claro, ¿no? claro.
Claro. va a ser una victoria individual, ¿para qué? Ya. O sea, ahora estoy mezclando muchos conceptos, No, ¿no? pero tiene mucho para mí que ver. tienen que ver con lo mismo. Y entonces, al haber perdido este sentimiento de pertenencia, porque estamos todo el día en las pantallas y no tenemos ya, pues, no quiero poner la religión como un valor, porque evidentemente las religiones tienen todas un sesgo patriarcal y una mirada patriarcal muy fuerte. Pero sí que ayuda a mucha gente a sentirse parte de un grupo, ¿no? A sentirse parte de algo. Cuando todo esto se va rompiendo, cuando se van rompiendo también la familia como... Y tampoco quiero idealizar la figura de la familia. Ya. Pero, Sí, pero son entiéndeme, esos quiero vínculos. como poder hablar... Claro. Los vínculos de grupo. Bueno, Justo. los vínculos te llevan al grupo, claro. Que además es como... Es el lugar que se ha dado siempre a las mujeres, ¿no? El hombre era el que iba a hacer la victoria individual, pero luego cuando volvía, los vínculos estaban porque la mujer había cuidado de ellos. Totalmente. O sea, los vínculos familiares, las amistades estaban. O sea, él podía irse y conquistar el mundo, irse a trabajar, realizarse en lo individual, que lo colectivo le estaría esperando en casa. Justo. Cuando las mujeres ya decimos, oye, que yo también quiero individualizarme, que yo también quiero tal, ¿no? Entonces, aquí es como, vale, ¿quién se ocupa de los vínculos de lo colectivo? O sea, si vamos todos a ocuparnos solamente de individualizarnos y de conseguir ese éxito laboral, personal, los vínculos de grupo, el sentimiento de pertenencia, ¿quién lo cuida? Claro. Claro, aquí entra el papel de la superwoman de, pues, la mujer, porque entonces A tú todo eres todo, llegamos. te realizas profesionalmente, eres la mejor y luego también cuidas de la familia, de los hijos, de los vínculos, eres buena amiga, buena tal. Pero también con el sistema... Me estoy enrollando muchísimo. No, pero estás estupenda. Con el sistema de individualizado, al final también nosotras decimos, no, pues yo superwoman no. Yo voy también a realizarme, ¿no?, en lo laboral y en este éxito que se supone que me va a dar la felicidad. Ya. Y entonces el sentimiento de pertenencia también se va diluyendo, ¿no? diluyendo. Todo. Y si le añadimos los móviles y las redes sociales, generan ese sentimiento de pertenencia ilusorio. Total. Porque no es real. Ya. Y no es real porque no te tocas. Ya. Porque somos mamíferos Otra también. vez volvemos a la colla, ¿no? En claro, plan, lo que esa cosa, trajiste. ese valor que tienen los castells, que yo pensaba, claro, es que un castell no lo haces por Zoom. Exacto. O sea, un castell requiere de presencialidad y de tocarse. Requiere de colectividad, pero de presencialidad. Y eso me hizo pensar mucho, ¿no? Y ver cómo esta gente se reúnen 3 días por semana para ensayar, para hacer castells más altos. Ya. Y lo hacen por esto. Ya. Y claro, te das cuenta del sentimiento de pertenencia que esto les genera y de la paz también que eso les genera. Porque yo creo que cuando de pronto no sientes que tengas ese grupo en el que tú perteneces, hay un vacío y una tristeza muy grande. Y que por eso dicen que hay tantas depresiones ahora entre adolescentes. Porque si no les hablamos del sentido de la vida, si no sienten que tengan un grupo de pertenencia, entonces, claro, ¿qué pasa? Ha habido este repunte, bueno, repunte no, pero la machosfera ha encontrado también ahí, ¿no? La masculinidad como lugar de pertenencia. Total. Porque como además vienen las feministas a decirte tú malo, tú hombre malo, ostras, no me voy a acercar a ellas porque ahí no pertenezco. Ya. Entonces, ¿dónde pertenezco? Ya. Claro, es que yo creo que aquí... Bueno, esto que te he intentado explicar en 5 minutos, es que claro, es como wow. Almudena Hernando tiene un libro, de hecho Buenísimo. tiene 3 libros maravillosos sobre esto. Buenísimo. Pues que te los recomiendo los 3. Fantástico. Qué bien que haya lecturas de este tipo, porque es lo que hablábamos antes, ¿no? Que estos temas, claro, yo de cada preguntita podría hacer una entrevista entera contigo, porque es como, wow, nos lleva a tantos lugares. O sea, ya solo la religión es como otro gran melón que podríamos abrir ahí, ¿no? Otro tema que me parece interesante preguntarte es sobre el hecho de trabajar con actores y actrices tan jóvenes. Si no me equivoco, contaste con Mariana Rivas como coordinadora de intimidad y me apetece que nos cuentes un poco porque creo que incluso algunos padres en este proceso final de casting que hubo quien dijo, bueno, mi hijo no está preparado a lo mejor madurativamente para esta trama, entonces vamos a sacarlo del proceso. Claro, ¿cómo se trabaja con un tema así, con gente tan pequeña realmente? A ver, en todos los castings que hicimos, que fueron muchísimos, estuvimos 9-10 meses de casting. ¡Wow! De hecho, había niños y niñas que ya no podían seguir porque crecían. Claro. Hacían el cambio. Claro.
Ahí lo que trabajábamos era que había habido un robo de algo en la colla. Y no se hablaba de una denuncia de agresión, sino de una denuncia de un robo. Vale. Y de si eran culpables o no. Vale. Entonces, cuando ya tuvimos 2 o 3 finalistas por personaje, es cuando quedamos con los padres y madres, con las familias, de manera individual, para contarles de qué iba la serie, cómo la pensábamos rodar, que era con una máxima protección de los chavales, no generando imágenes que pudieran ser susceptibles de acabar, por ejemplo, en una web de eso es otro pornografía. tema O sea, para que mí eso era flipas. muy importante. Yo Ya. tenía muy claro que no sabía cómo, pero que yo no iba... No iba a ser explícito para nada. No. Y no lo es. O sea, está muy bien Entonces, tratado eso. sí, eso era como muy importante. Y que ellos tenían que valorar si sus hijos e hijas estaban preparados para hablar de esto y si ellos como familia también querían abrir ese melón. Claro. Y fue muy interesante porque muchos nos dijeron, ostras, es que es una oportunidad para abrir este melón. Claro. Qué bonito eso también. Sí, eso fue muy bonito. El vínculo con las familias también ha sido muy, muy bonito en este viaje. Qué guay. Entonces, claro, para ellos era una oportunidad de, mira, este melón me va a venir, está por venir. A lo mejor, de hecho, está ahí y no lo sé. Y no lo quiero sacar yo el melón a la mesa. Entonces, pues como además esto es algo que les hace ilusión, porque los niños que ya habían hecho 2 castings les hacía ilusión, pues mira, qué mejor excusa que esta serie para poderlo trabajar y además poner pues, temas como el consentimiento en el centro de la historia, ¿no? Justo. Y hubo un niño que los padres decidieron que no, que era el más pequeño de todos, además, que era el que yo también tenía dudas. Entonces, en el fondo, ¿sabes? Dije, mira, qué bien. Ya. Y esto, entonces lo que trabajamos fue, pues, les dimos charlas sobre consentimiento, sobre deseo, sobre poder, sobre cómo el consentimiento operaba no solo en la intimidad, sino en muchos momentos de la vida, ¿no? El poder, el miedo a decir no, el que a veces puedes decir que sí, pero porque sientes que no puedes decir que no. Exacto. ¿Y qué hacemos con eso? Claro. Y eso puede pasar en muchos ámbitos de la vida, no solo en el sexual. Lo que pasa es que el sexual, como pasa por otro sitio, nos deja un tipo de heridas que los otros ámbitos no. Luego también ensayamos muchísimo con ellos, nos los llevamos de casa rural, de fin de semana. Qué guay. Hicimos talleres de interpretación. Y bueno, yo creo que ellos han entendido la historia que estábamos contando. Yo además hablamos mucho con los niños, con los que interpretan al agresor, precisamente porque les decíamos, bueno, es que el rol fácil de interpretar es el de víctima. Claro. Digo de interpretar, no de vivir en la vida real. No, claro. Pero de pronto que a ti se te identifique con el agresor y que tú te identifiques con el agresor para interpretarlo, o sea, bueno, hubo ahí un trabajo de separación y de, bueno, pues interesante. Y a mí lo que más me gustó, tanto del trabajo con ellos como también hablando con las psicólogas que trabajan con menores, fue esta cosa de ver que a esa edad, donde el niño está muy presente, es importante interpelar al adulto que se está formando. Pero muy importante. Vale. Y preguntarles a ellos qué piensan de las cosas, ¿no? Porque decimos, la mirada crítica de los chavales, ¿dónde está? Bueno, tú le has preguntado qué piensa. Eso es. Y te has parado a darle un espacio a su voz para que vea que para ti es relevante. Que no le estás preguntando lo que piensa para tú como adulta decirle lo que tiene que pensar. Eso es. Sino, es relevante. Quiero saber qué piensas de esto. Mójate. ¿Y cómo fue? Y eso es muy interesante. Claro. Porque ahí salen, o sea, se hacen cargo, sienten que se tendrán que hacer cargo. Entonces, que tú esperas que se hagan cargo de lo que van a decir. Claro. Y es muy chulo eso. Se empoderan mucho ahí. Claro. Es que pensaba, ¿no? La siguiente pregunta que tenía preparada, que todo ese proceso de documentación, de saber cómo funciona, pues por ejemplo la machosfera, ¿no? Que hay uno de los personajes que está como consumiendo mucho contenido pues de este tipo de señores que te dicen pues que no eres muy hombre si tú permites que tu novia salga de fiesta, por ejemplo. Pongo por ejemplo, no me acuerdo, ¿no? Pero como que sí que consumía ese tipo de... Y claro, yo me pregunto, todo ese proceso de documentación que hacemos las adultas cuando nos ponemos a hacer ficciones o cuando nos ponemos a hacer podcast o cuando nos ponemos a hablar de temas que ya no somos niñas nosotras, ¿cómo se hace ese proceso de documentación? Es decir, tú, no sé si les preguntasteis directamente en plan de, oye, necesito que me contéis a qué estáis expuestos para entender realmente
todo lo que hay que abarcar, ¿sabes? O sea, eso, no sé si también... Claro, eso me imagino que se hace desde un punto de vista psicológico, porque también creo que es ciertamente violento, ¿no? De repente decir cómo ponemos en la mesa todos estos temas para que se sientan con la confianza de expresar toda la movida que puede haber ahí, ¿no? Claro, yo sobre las conversaciones que tuve sobre estos temas con los chavales no te voy a contar nada. Obvio. Porque es su intimidad. Claro, 100%. Sí que te puedo decir, por ejemplo, que en el proceso de documentación, antes de la preproducción, recuerdo, hablé con muchas hijas de amigos y de amigas y tuve 2 conversaciones con 2 chavalas de 14 años y a una le pregunté, una sí que había visto pornografía y le pregunté dónde estaba si sabía lo que era el clítoris y no lo sabía. ¡Oh, wow! Y luego hubo otra que me preguntó si era verdad que que cómo podía saber ella que tenía un orgasmo. Que si era verdad que te salía un chorro. Ya. Y claro, yo ahí dije, claro, esto es la pornografía. Totalmente. Y esto venía de que chavales le habían dicho que sabías que una chica estaba teniendo un orgasmo porque le salía un chorro de agua. Madre mía. De líquido. Ya. No de agua. Es muy fuerte, ¿eh? Claro, entonces ahí, sin necesidad de entrar en detalle, tú ya estás viendo que su mirada está pasando por el porno. Bueno, en la serie de Pubertad, aquí tanto víctimas como agresores son menores. Entonces, ¿cómo se puede concebir la reparación y el concepto de justicia en estos contextos, donde no están tan claros los límites entre, digamos, lo que es blanco y lo que es negro, que hablábamos antes de las zonas grises? Bueno, yo creo que sí debe estarlo. O sea, que aunque sean menores de edad, sí que deben necesariamente comprender lo que han hecho. Sobre todo pensando en que serán adultos en el futuro. Entonces, que se hagan cargo de lo que han hecho es la manera de que no sean agresores en el futuro, seguramente con mayor violencia. Exacto, ya. Entonces, ahí son... O sea, en estos casos entran a trabajar psicólogas y psicólogos buenísimos que les hacen ver a los chavales lo que han hecho. Claro. Y si son capaces, que generalmente sí, de aceptarlo. Entonces la serie lo que hace es que, entre otras muchas cosas, pone sobre la mesa un tipo de justicia que no pone el foco solamente en la parte punitiva, sino también en la parte reparadora, porque a veces nos olvidamos también de lo que necesita la víctima. Ya. Claro, y pensando en esto, ¿no? En lo que necesita la víctima, el hecho de que la víctima sea capaz de expresar también lo que necesita, ¿no? O sea, que sea consciente de que igual que hay temas complejos como los que venimos hablando, que es el consentimiento, la sexualidad, la intimidad, la masculinidad, todos estos conceptos, ¿no? Que nos vienen, claro, el preguntarte qué necesitas una vez eres víctima, ¿no? O sea, creo que es no sé si es complicado que esto lo sepa un menor, y no quiero sonar como eso, otra vez infantilizándoles, porque no viene a cuento. Bueno, pero está claro que un menor tiene menos experiencia de la vida y sabe menos cosas de muchas cosas. Claro. En comparación con un adulto. ¿Cómo se gestiona? ¿También a través de la psicología o hay procesos preparados? Hay profesionales en el ámbito judicial que se dedican a esto. Claro. A trabajar con víctimas y a trabajar con agresores. Ya. También lo hablábamos un poco antes así, superficialmente, pero me llama la atención porque creo que la clase social y la precariedad juegan un papel bastante esencial en la gestión de la violencia sexual dentro de las familias. Es decir, creo que es más difícil hacer justicia cuando vives en la urgencia de sobrevivir. ¿Cómo gestionas el hecho de que, pues eso, que tu hijo haya cometido una agresión sexual, ¿no? Sí, para mí era importante también que una arista fuera un poco por ahí, dejando claro que la violencia sexual ocurre en todas partes. ¿Sabes? Igual que el machismo no entiende de clases sociales, la violencia sexual tampoco. Claro. Quería también ver eso, o sea, cómo el poder opera en muchos aspectos de la vida, y aquí hay una familia
bienestante y otra que no. Y en el desarrollo de la trama, pues hay un momento en el que uno de los padres se plantea usar ese poder económico para solucionarlo todo y que una vez más todo pase debajo de la alfombra. Total. Claro, es que yo creo que es también importante tener eso en la cabeza, ¿no? Que los contextos económicos influyen muchísimo en la gestión de ciertos problemas, ¿no? Sí. Bueno, se ha comparado y se comparará esta serie con adolescencia, pero es cierto, y lo has dicho tú y yo lo corroboro, que en la británica había como un trasfondo bastante pesimista y aquí hay como un intento de abrir una grieta a la esperanza, que decías creo que literalmente además. Entonces, después de todo este proceso, después de estrenar la serie, después de que ya la gente pueda verla y sepa todo este trabajo, ¿no?, que habéis realizado, a nivel personal, ¿dónde ves esa esperanza? ¿En qué pequeños gestos podemos empezar a cambiar estas realidades que nos rodean? Pues en la educación y la cultura, claro, lo que pasa es que esos son conceptos abstractos y no son pequeños gestos. Pero yo creo que, por ejemplo, hablando con los menores de nuestro entorno, o sea, preocupándonos por darles un espacio en nuestro tiempo de vida. Y no hace falta ser madre o padre para hacerlo. O sea, están los sobrinos, los primos, los hijos de las amigas, los hijos de los amigos, ¿no? Y cada vez que haya un menor cerca, prestarle atención, ¿no? Y cuando está precisamente en esa edad donde puedes tener ya un determinado tipo de conversaciones, pues preguntarle cómo está, preguntarle... Claro, romper esa brecha generacional también, ¿no? Que se abre cada vez más con ellos. Sí, y luego, claro, es muy complicado decirle a un menor de edad que no esté enganchado al móvil si tú estás enganchado al móvil. Bueno, claro, es que ese es otro demonio. Porque, claro, se educa no solo con las palabras. 100%. Sino con los hechos. Eso es 100%. También tenemos que reeducarnos nosotras, ¿eh? Es que no... Se habla de la adultez como si ya tuviéramos todo eso. Sí. Y claro, es como... Sí. Y estamos muy adictas y adictos. Muy. Y sí, también hay cierta crisis de la adultez, ¿no te parece? Claro, yo ahora... Una adultez infantilizada, quiero decir. Sí, puede ser. De baja tolerancia a la frustración. Sí, pero porque, claro, criticamos mucho con esto a los menores, a las nuevas generaciones, y yo veo que nos pasa un poco a todos. Y como que vamos frenéticas por la vida también, ¿no? Como que no... Es complicado. Sí. Y lo de los móviles es que me llamaba la atención de todo lo de pertenencia y tal, porque también creo que no solo pasa en los jóvenes, que evidentemente están construyendo su identidad, entonces eso es como que les afecta el doble, pero también nos estamos perdiendo un poco a nosotras mismas y a nuestra gente, o sea, la tribu, ¿dónde está? ¿No? Apuntémonos a cosas. Ya, sí. Asociaciones de cosas. A collas castelleras. Hagamos castells. La asociación de vecinas, no sé. Total. Los movimientos populares de tu barrio. Totalmente. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Sí, no sé. Y hablar. O sea, al final también es una serie que pretende... O sea, como también habla esto, ¿no?, de la herencia psicológica que tenemos todos, que también es cultural, hasta que llega una generación que pega una patada a ese muro del tabú, abre una grieta y por ahí entra la luz. Entonces, peguemos patadas también al muro este del tabú y que entre la luz lo más posible. Qué bien, Leticia, muchísimas gracias por tu tiempo. Increíble la entrevista. Me seguiría horas hablando contigo, pero tienes que leerte los libros de Almudena Hernando. Lo haré. Por favor, los tres. Mucho, que vas a escribir uno cada 10 años. Es brutal. Es que es una cosa... If our love ends, would that be a bad thing? And the silence inside my chamber, you make me do too much labor.